Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. En la historia reciente, grandes hombres de Dios han estado divididos en el estudio de la escatología, la cual es el estudio de los tiempos postreros. Específicamente, la gente está en desacuerdo en cuanto al punto principal de la doctrina, el milenio. Ese es nuestro tema hoy en A Través de la Biblia. Nuestro maestro Samuel Montoya nos conducirá por Apocalipsis capítulo 20, el único capítulo en la Biblia que enseña específicamente sobre el milenio. Como usted probablemente sabe, el punto de división para un entendimiento del milenio es triple. Está el primer punto de vista, que es postmilenialista. Era popular hace un siglo. Este punto de vista espera que el mundo entero se vuelva a Jesús después de 1000 años de bendición. Está el punto de vista amilenialista, que enseña que no hay reino literal de 1000 años de Jesús en la tierra, sino que más bien es una metáfora. Y la posición de premilenialista interpreta el Apocalipsis 20 tal cual es, literalmente, y empezando con la venida de Cristo a la tierra con su iglesia. Obviamente, el hermano Samuel Montoya, nuestro maestro, añadirá detalles a estas descripciones generales y compartirá sus pensamientos con nosotros. Estamos casi terminando nuestro recorrido de 5 años, pero no se ponga triste, que inmediatamente reiniciaremos nuestro recorrido otra vez. Hay varios oyentes que han realizado el recorrido durante varios años. Entre ellos está Salvador, quien nos dice: mi nombre es Salvador. Escucho el programa desde 1980 y lo oigo todos los días. Soy pastor y las enseñanzas de A Través de la Biblia me han enseñado mucho y me han ayudado a entender mejor la palabra. Oro por ustedes y su familia todos los días. Recomiendo el programa y a la vez soy un colaborador. Que el Señor les siga usando y bendiciendo grandemente. Gracias por ser de tanta bendición. Actualmente resido en los Estados Unidos. Soy de Guatemala. Gracias, hermano Salvador, por compartir con nosotros su testimonio. Qué bueno que este programa le ha ayudado en su labor ministerial. Ahora, iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra encontramos la dirección y explicación que necesitamos. Ayúdanos a entender y comprender los detalles necesarios para que podamos aprender las verdades bíblicas encontradas en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Y al llegar al capítulo 20, vemos que aquí estamos tratando con el milenio en relación a Cristo, a Satanás, al hombre, a los santos de la tribulación, a la resurrección, a la tierra y al gran trono blanco. Es necesario que reconozcamos esto. Desafortunadamente, muchos en el pasado, incluyendo al Dr. B. B. Warfield, uno de los grandes pensadores de la Iglesia que haya existido, él pensaba que el capítulo 20 de Apocalipsis no valía la pena considerarse porque el milenio solo se menciona allí. Y un período de 1000 años, en el sentido que acabamos de mencionar, él no pensaba que fuera muy importante y prácticamente lo dejaba de lado completamente. Desafortunadamente, es cierto que el milenio se menciona solamente en este capítulo. Ahora alguien quizá nos diga, pero es mencionado como 1000 años. No creemos que sea necesario entrar en la semántica del asunto. Milenio viene de una palabra latina que significa 1000. Así es que no discutamos en cuanto a la semántica del asunto. Milenio significa 1000 años de cualquier forma en que uno lo tome, ya que el resultado siempre es el mismo, 1000 años. A una persona que cree en el milenio se le podría llamar Kylios. Y quilioísmo es la manera en que la iglesia primitiva se refería a esto, porque quilioísmo en el griego significa también 1000.
Esperamos pues que todos nos demos cuenta que estamos hablando de la misma cosa. Ahora, como resultado de todo esto, han surgido 3 escuelas muy definidas en el área de la interpretación de este capítulo 20 de Apocalipsis. Ya hemos hablado de esto con anterioridad y regresamos a lo mismo. La primera escuela es el postmilenarismo, que asumía que Cristo vendría a la conclusión de ese período de 1000 años. Es decir, que el hombre traería el reino por medio de la predicación del Evangelio. Este es un punto de vista optimista que prevaleció a principios del siglo XX. En ese entonces parecía como que llegaría a tener lugar una conversión a Cristo de carácter mundial y que todo el mundo sería convertido. Pero ese punto de vista ya ha llegado a ser algo anticuado, pasado de moda. No pudo superar la primera mitad del siglo XX, que produjo 2 guerras mundiales, una depresión mundial, el surgimiento del comunismo y la bomba atómica con la cual la destrucción mundial es algo inminente. Por tanto, el postmilenarismo está más muerto que un dinosaurio. Aún hay algunas personas que tienen esta tendencia. De vez en cuando se recibe cartas de personas que, cuando comenzamos este estudio, nos dijeron que ellos aún eran postmilenaristas. No sabemos cómo uno puede ser eso, pero ellos dicen que lo son. Y los vamos a dejar que lo sean si eso es lo que les gusta. Ahora, otro punto de vista es el amilenarismo. Y cuando se dice a en el griego, significa sencillamente que uno no cree en el milenio. Y eso ha llegado a ser algo popular solamente en los últimos años y ha reemplazado en su mayor parte al postmilenarismo. No mantiene un optimismo falso y en su mayor parte ha enfatizado la venida de Cristo. Su debilidad principal es que espiritualiza los 1000 años, como hace con todo el libro de Apocalipsis. Coloca el milenio en la era presente. En realidad, la interpretación del Dr. Warfield de que el milenio se está desarrollando en el cielo mientras la tribulación tiene lugar aquí en la tierra es algo raro porque creemos que en el cielo se mantendrá un milenio, no solo por 1000 años, sino de eternidad a eternidad. Nunca pues podemos aceptar eso, pero ese es un punto de vista, y ubica el milenio en la era presente. Y allí es donde se encuentran la mayoría de los amilenaristas, y todos los sucesos mencionados en Apocalipsis son ubicados en la historia, así como son colocados los pedazos en una colcha hecha con retazos de distintos colores y tamaños. Y creemos que el resultado es el mismo. Es un verdadero lío. Ahora, el premilenarismo, por el contrario, toma el capítulo 20 de Apocalipsis a pie juntillas, como hace con todo el libro de Apocalipsis, aplicando una interpretación literal, a no ser que el contexto instruya de otra manera. Tuvimos un ejemplo de esto en el capítulo 19, donde dice que cuando el Señor viene, lo hará con una espada que sale de su boca. Y se nos ha hecho la pregunta si allí se habla de una espada literal que sale de su boca. Y creemos que la Escritura presenta esto claramente, que se refiere a la palabra de Dios, la cual es la espada. El apóstol Pablo dice que debemos tomar la palabra de Dios, la cual es la espada del Espíritu. Ahora, con esa clase de instrucción, no vemos cómo podemos entender mal lo que él está diciendo. Es necesario tener una razón bíblica para la interpretación y no creemos que uno pueda espiritualizar esto de ninguna manera. Y por supuesto, esa es la costumbre del día de hoy, ese es el método popular. Ahora debemos decir lo que creemos que es obvio. Somos premilenaristas y también que somos pretribulacionistas. La razón que tenemos para decir esto es que eso es lo que enseña el apóstol Juan aquí. Si usted no está de acuerdo con nosotros, todavía podemos continuar siendo amigos. Y si a usted le gusta estar equivocado, pues es cosa suya y no nuestra. No nos enojemos entonces ni perdamos tiempo en discusiones. Es suficiente con establecer nuestra posición. Bien, permítanos compartir algo que escribió el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, hace tiempo, y que opinamos es muy importante. En primer lugar, decía que no puede haber un milenio hasta cuando Satanás se ha quitado de la escena terrenal, y creemos que eso es obvio. Uno no puede tener un estado ideal si Satanás anda suelto. En segundo lugar, la maldición del pecado debe ser quitada de la tierra física antes de que pueda establecerse el milenio. El desierto florecerá como una rosa. A nadie le gusta vivir en el desierto en el presente porque no está floreciendo como una rosa. En tercer lugar, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento
tiene que tener lugar al principio de los 1000 años. Daniel presentó esto de una manera muy clara ya en el capítulo 12 de su libro. Tiene lugar después de la tribulación. Amigo oyente, ellos no son resucitados antes de la gran tribulación. Ellos tendrían que estar por allí esperando el milenio. Así es que no hay necesidad para que ellos hagan eso, y el Señor no los va a resucitar hasta que concluya el período de la gran tribulación. Allá en ese capítulo 12 de Daniel, versículos 1 y 2 leemos: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora aquí estamos hablando de Israel. Así es que tenemos aquí el período de la gran tribulación y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. También tenemos la resurrección de los santos de la tribulación. Ya veremos esto más adelante. En realidad, solo es Cristo quien puede hacer resucitar a los muertos, así es que Él debe venir para este propósito. En cuarto lugar, los santos de la tribulación están incluidos en la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ya llegaremos a ver esto también. Y ellos reinan con Cristo durante el milenio. Finalmente, el milenio es la prueba final del hombre bajo condiciones ideales. Y esta es la respuesta a aquellos que dicen que no hay nada malo en el hombre, que las circunstancias y las condiciones no puedan cambiar. El hombre es un pecador incurable, incorregible, y aún así, al fin del milenio, se encuentra aún en rebelión contra Dios. Y la rebelión en el corazón humano, en la naturaleza depravada del hombre, es imposible de llegar a comprender de parte de cualquier hombre hoy. Usted y yo no nos damos cuenta de lo terribles que somos como pecadores, amigo oyente. Si usted y yo nos pudiéramos ver a nosotros mismos como Dios nos ve, no podríamos soportarnos a nosotros mismos. Creemos que somos bastante buenos, ¿verdad? Y que somos gente bastante buena, por cierto. El milenio es la prueba final de la humanidad antes del comienzo del estado divino. El milenio es la respuesta de Dios a la oración, venga tu reino. Cuando usted se refiere al así llamado Padre Nuestro, lo cual es una oración que el Señor nunca hizo por sí mismo, porque dice allí, perdónanos nuestras deudas. Él nunca tuvo necesidad de hacer esa clase de oración, de eso estamos seguros. Pero cuando esta oración dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, este reino del cual se está hablando es aquel que se establecerá en la tierra y es llamado el milenio. Ese es el reino que le fue prometido a David. Dios juró en cuanto a su establecimiento. Y hay muchas escrituras que hacen referencia a esto, pero no las vamos a mencionar ahora. Este es pues el reino que fue profetizado en los Salmos y en los libros de los profetas. Todos los profetas hablaron de este reino, y ninguno de ellos dejó de hacerlo, tanto los profetas mayores como los menores. Estas son unas pocas de las muchas escrituras que podríamos presentar. En realidad, el reino teocrático era el tema de todos los profetas del Antiguo Testamento. Este es el reino teocrático que viene sobre esta tierra. Bien, veamos ahora qué es lo que nos dice este texto del capítulo 20 de Apocalipsis, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Usted habrá notado que aquí se menciona 2 veces la expresión 1000 años en estos 3 primeros versículos. Se menciona 6 veces en este capítulo 20. Y hay quienes les gusta decir, bueno, después de todo, el milenio solo se menciona en un capítulo. Sí, pero Dios lo menciona 6 veces. ¿Cuántas veces tiene que mencionarlo Él para que sea cierto? Él lo menciona aquí más de lo que menciona algunas de las otras cosas que la gente enfatiza y piensan que son de importancia porque se mencionan 1 o 2 veces en las Escrituras. Y aquí tenemos esta expresión mencionada 6 veces. Así es como se menciona los 1000 años, y siempre en esta relación.
Aquí lo tenemos en relación al diablo y Satanás, y esperamos que no nos entienda mal, amigo oyente, en cuanto a quién es él. Él es arrojado al abismo, y de esto ya hablamos anteriormente. Ahora hay algunos expositores bíblicos que separan esta sección del milenio, es decir, que lo están clasificando como la escena final del día de la ira. Este punto de vista le quita impacto a la aguda distinción que existirá en la tierra cuando sea quitado Satanás. La diferencia que esto hará. Él se encuentra encarcelado y ausente de la tierra, y eso cambia las condiciones de las tinieblas a la luz. Él es el Dios de esta edad, el príncipe de la potestad del aire, y su poder e influencia en el mundo es enorme. Es más allá de lo que puedan analizar las grandes computadoras. Su salida, pues, abre el camino al milenio. Si Él está suelto, entonces no puede haber un milenio. Así es que, amigo oyente, si nosotros vemos el milenio con relación a Satanás, Él tiene que ser quitado de la escena terrenal. Los hombres hablan hoy de traer paz a la tierra y en cuanto a producir prosperidad y cosas por el estilo. Y esto finalmente será encabezado por el anticristo, y él no será capaz de lograr esto, aunque por un corto período de tiempo parezca que lo va a hacer. Pero amigo oyente, mientras Satanás esté suelto en el mundo, uno no puede tener una utopía. No se puede tener aquí una situación ideal con Satanás suelto. Aquí es reducido el poder de Satanás, ya que un ángel ordinario, común, se convierte en su carcelero y lo lleva cautivo. Ahora notemos que él es colocado en el abismo. Este no es el lago de fuego, esto lo veremos más adelante. Después de esto, él debe ser liberado por un corto tiempo. Aquí es donde tenemos un problema, y un verdadero problema. ¿Por qué es liberado después que Dios le ha encadenado y arrojado al abismo? Bueno, el doctor Lewis Perry Chafer ha dado una respuesta cuando se le preguntó por qué Dios había soltado a Satanás después de haberle tenido cautivo. Y su respuesta creemos que tiene mucho significado. Él dijo, si usted me dice a mí, ¿por qué Dios le dejó libre en el primer lugar? Entonces yo le diré por qué Dios le dejó libre en el segundo lugar. Bueno, esa es la respuesta. ¿Por qué le dejó Dios libre? Bueno, Dios tiene un propósito detrás de todo esto, y ese es el gran problema del mal. ¿Por qué lo ha permitido Dios? Nosotros creemos que Dios está obrando un programa tremendo, y que este es el misterio de Dios que aún tiene que ser revelado a nosotros, y nos será revelado algún día. Todo lo que Él nos pide a usted y a mí es que andemos por fe. Confíe en Dios, confíe hoy que Él está obrando correctamente. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. Decía él, recordaba que mi papá me llevó en un viaje en un carro tirado por un caballo cuando yo era pequeño. De pronto se desató una tormenta y yo tenía mucho miedo. Soplaba el viento y era una verdadera tormenta y nos estábamos mojando. Y decía el Dr. McGee, nunca me olvidaré de que mi papá puso su brazo alrededor mío y me dijo, hijo, puedes confiar en mí. Y así lo hice. Me acerqué a mi papá, decía él, y confié en él. Y salimos de esa tormenta. Ahora, decía él, mi padre terrenal se ha ido. Murió cuando yo tenía solo 14 años. Y no he tenido un padre terrenal por mucho tiempo, pero he tenido un Padre celestial por muchos años. Y así es que, a través de las tormentas de esta vida y con todos los problemas que se han presentado, he tenido en quién confiar. Pero amigo oyente, no tenemos la respuesta para darle a usted en cuanto a esto, aunque nos gustaría tenerla. Hace tiempo se publicó un libro que trataba del problema del mal, y cuando uno termina la lectura de este libro, aún existe el problema del mal. Ese libro no lo soluciona. Y el autor de este libro utilizó unas 200 páginas para decir lo que nosotros vamos a decir en una sola frase. No sabemos la respuesta al problema del mal. Y él tampoco la sabía. Pero tendremos la respuesta algún día si andamos por fe. Ahora Dios encarceló a Satanás por 1000 años. No hubiera podido tener un milenio sin haber hecho eso. Y luego tenemos aquí que los santos de la tribulación reinan con Cristo por 1000 años. El versículo 4 de este capítulo 20 de Apocalipsis nos dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos santos de la tribulación fueron resucitados.
Los santos de la tribulación hacen un cambio muy interesante, 3 años y medio por 1000 años. Y nosotros diríamos que están haciendo algo muy bueno, porque esos 3 años y medio fueron algo realmente terrible. Ahora, el versículo 5 de este capítulo 20 de Apocalipsis nos dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Note usted, esta es la primera resurrección. En caso de que usted piense que esta no es la resurrección de los salvados, él le informa que la primera resurrección incluye a la iglesia. Deberíamos decir que, en primer lugar, Cristo fue resucitado. Luego, la iglesia es resucitada. Luego, los santos del Antiguo Testamento y entonces los santos de la tribulación. Todo esto constituye la primera resurrección. Y esa es la resurrección de los salvos. Y la resurrección de los perdidos es una resurrección completamente separada. Ya veremos esto cuando nos toque estudiarlo. Nuevamente queremos decir que es una idea un tanto ingenua el pensar que de una forma u otra el mundo va a llegar a su fin, que Cristo vendrá y es algo sencillo. Los muertos son resucitados y Él coloca a los buenos de un lado y los malos del otro, y entonces entrarán a la eternidad y eso es todo. Amigo oyente, Dios tiene un programa. Él sigue un programa ya establecido. Él lo ha hecho ya en el pasado y actúa de manera inteligente. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Vamos a tener que esperar, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa para entrar en esto, y vemos que estamos en una sección de las Escrituras muy importante. Que Dios le bendiga es nuestra más ferviente oración. Gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. En nuestro próximo programa seguiremos en Apocalipsis capítulo 20, iniciando específicamente en el versículo 5. Le invitamos a que lea de antemano y se prepare para nuestro tiempo en la palabra de Dios. Si usted quiere volver a escuchar el programa, solo debe visitar atravesdelabiblia.org/escuchar. Allí usted encontrará enlaces directos a las diferentes plataformas para escuchar el programa o compartir el programa con otros. Nuevamente, atravesdelabiblia.org/escuchar. Parte de los recursos que tenemos disponibles durante este mes, gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, son los tratados evangelísticos para esta Semana Santa. La Pascua es en el mes de abril y queremos enviar a nuestros queridos oyentes este recurso para que puedan compartir la esperanza de Cristo en los días antes de la Pascua y a la vez llevar el mensaje de esperanza. Descargue gratuitamente estos recursos en atravesdelabiblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y con gusto le enviaremos copias impresas de estos recursos. Recuerde que los recursos impresos están disponibles solo dentro del territorio de los Estados Unidos. Encuentre todos los detalles en atravesdelabiblia.org/recursos. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, atravesdelabiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es atravesdelabiblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.